Bien, tengan un saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la Federación Centroamericana. Siguiendo la línea de tiempo que hemos venido manejando, pues tenemos, y el último punto que revisamos fue el tema de la anexión a México, que una de las conclusiones que creo que la mayoría llegamos de acuerdo a lo que he estado revisando en el foro es que pues como que no era lo más conveniente para Centroamérica, porque México, a la verdad, ellos en ningún momento tenían la buena intención de que Centroamérica se convirtiera parte del territorio mexicano, sino que ellos lo que querían era tenernos en condición de sumisión y por lo tanto hubieron algunas provincias, como fue el caso de San Salvador, que definitivamente se opusieron, pensando aquella lógica que cómo era posible que nos separáramos de España, pero cayéramos en manos de un nuevo imperio, que eran los mexicanos. Em, Traigo a colación esto porque, pues, la conclusión o digamos, el efecto de la anexión a México fue que Centroamérica queda dividida, no solo entre provincias, sino también internamente, porque, por decirles algo, vaya, en Nicaragua habían fuerzas de que sí estaban a favor, pero otras fuerzas mismas dentro de Nicaragua podían estar en contra. Entonces, Centroamérica queda dividida con muchas crisis, muchos resentimientos entre nosotros. Bajo ese punto de partida, complicado, es que se quiere hacer otro de los proyectos políticos que teníamos en un primer momento, luego de la independencia, que era la federación. Entonces, ¿en qué consistió la Federación de Centroamérica? Pues fue en la unión de los países centroamericanos de aquel tiempo, ¿verdad? Algo así como lo que ahora conocemos como la Unión Europea. Ese era como el ideal político de aquel tiempo. En esta presentación voy a tocar dos puntos más acerca de la Federación Centroamericana, complementario a lo que usted tiene en el documento de lectura que le subí a la plataforma, para que usted ya tenga, digamos, los insumos para poder realizar la tarea sobre este tema, que igual ya están las indicaciones en la plataforma. El primer punto que voy a tratar son los aspectos políticos. Decirles de que para aquel tiempo, en términos políticos, Centroamérica ya se empiezan a perfilar los diferentes partidos políticos como los conocemos actualmente. En aquel tiempo, pues no era Arena, no era el FMLN, no era Gana, sino que nada más estaba la división ideológica entre liberales y conservadores. En la pantalla ustedes pueden ver las posturas o los planteamientos de cada uno de los grupos políticos de aquel tiempo. Para el caso, los conservadores eran aquellos grupos de personas que, como el nombre lo indica, no querían ningún cambio, eran conservadores. Em, pues eran aquellos que querían que Guatemala siguiera siendo el centro de poder, así como lo había sido en la época colonial. Eran aliados a la iglesia, ¿verdad? Y ustedes saben que la iglesia en aquel tiempo tenía mucho poder, como lo hemos venido desarrollando en las clases. Y también eran aquellos que querían mantener siempre el monopolio comercial con España. Pero por otro lado estaban aquellos liberales, que por lo general eran representados por los próceres, porque los próceres pues eran personas de familias de hacendados, y ellos habían tenido la oportunidad de estudiar de afuera en el extranjero o en la Universidad de San Carlos, que ya estaba recibiendo la influencia de la ideología de la Ilustración, como lo vimos en algún momento en sociología. Entonces los liberales eran aquellos que querían pues cambios en todo el sentido de la palabra, ya no querían tener ese pensamiento conservador aliado a la iglesia,
sino que ellos proponían que el Estado fuera civil y la iglesia se encargara de los asuntos religiosos. Querían tener libertad de imprenta para que la educación pudiera llegar a las masas y no fuera solo de élite. Y el punto, digamos, más importante era el económico, porque ellos querían definitivamente romper todavía ese nexo que había con lo que era el monopolio de España. Aunque en este momento ya éramos independientes de España, pero todavía habían algunos rezagos o algunos comerciantes que no querían adoptar esos nuevos cambios. Bajo esa pugna entre liberales y conservadores es que aparece un personaje histórico muy importante que fue Manuel José Arce. Este señor, pues, la historia lo marca como el primer presidente de la federación quien intentó unir liberales y conservadores, ¿verdad? Con el fin de unir Centroamérica. Manuel José Arce fue uno de los, digamos, visionarios de aquella época en donde querían a una Centroamérica unida. Obviamente era una tarea titánica que al final yo creería que no se pudo llevar a la práctica. Ahora, un punto importante de todo esto es el punto de partida siempre que fue la independencia. En el caso de la independencia de Centroamérica fue muy particular si la comparamos con la independencia de Francia, la Revolución Francesa, o con la misma guerra o la misma independencia de Estados Unidos, o la misma mexicana, si usted quiere también. Porque estas independencias tuvieron la característica de que fueron con connotaciones violentas, pero la de Centroamérica no. Y en la imagen yo lo que les quiero transmitir es precisamente eso, de que cuando se da la independencia no se lucha por ella, sino que fue nada más un acuerdo entre los criollos de aquella época. Ahora, una de las consecuencias que casi no se menciona cuando se habla el tema de la independencia y en la coyuntura histórica que estamos, es que después, fíjense, esto fue solo después de firmar la independencia es que se da una guerra civil en Centroamérica, porque como ya decía, había división dentro de las mismas provincias. Habían unos que sí estaban de acuerdo y otros no. Recordarles que en aquel tiempo la comunicación no era fluida como ahora. Entonces, algunas provincias le llegó la noticia que éramos independientes y que se había firmado esa acta hasta un mes después. Entonces, ya cuando vienen a reaccionar es que se dan esa serie de conflictos internos entre las provincias. Ah, lo bien es entonces que con el tiempo, conforme fue llegando la noticia de que éramos independientes de la anexión a México, es que Centroamérica se empieza a convertir en República Federal, como ya decíamos, en esa unión. Como íbamos a ser una sola región, entonces se necesitaba precisamente un común acuerdo. De ahí que ese común acuerdo estuviera marcado por siempre ese recuerdo que teníamos de la anexión a México, que, como decía, desató resentimientos y multiplicó los conflictos internos. O sea, todo eso, estas cadenas de conflictos internos se venían arrastrando desde la época colonial. O sea, eso, más la independencia, más la anexión a México, todo eso vaya sumándole a que Centroamérica no era unida. Y es bien particular esta frase, que fue un punto en común que tuvieron en aquel tiempo, en donde nos dice, vean, que después de 1823 se declara la total independencia de España, de México y de cualquier otra potencia, tanto en el antiguo como en el nuevo mundo. O sea, al final los centroamericanos aprendimos la lección de que estar bajo el dominio de otra potencia no era nada bueno por todos esos conflictos que se habían tenido. Entonces, como decimos en buen salvadoreño, nosotros amarramos el chucho a tiempo porque dijimos no. O
sea, ninguna otra potencia nos va a venir a someter. Entonces, eso fue muy bueno porque Centroamérica pues empieza a ser independiente. Decirles también en el aspecto político el tema referido a la Constitución. Ya para 1824 pues ya habíamos pues, decidido que sí la federación se iba a echar a andar, pero para eso necesitábamos una constitución política. Esa constitución iba a regular y a ordenar la forma de trabajo de toda Centroamérica ya como región. En esa constitución eh, se establece dos poderes, uno local, ¿verdad? Es decir, de cada país, pero iba a haber otro, uno regional y superior que era el federal. Algo así como está o como funciona Estados Unidos. Pues cada estado tiene cierta autonomía, ¿verdad? Tiene decisiones que ellos pueden tomar, tienen un presupuesto, pero siempre hay un estado, ¿verdad? Que les ordena también y tiene el poder de emitir leyes que ellos deben acatar. Ahora, se suponía, de acuerdo a esta constitución, que cada estado o la jurisdicción de cada estado quedó magnificada frente a un poder federal difuso e impotente. Fíjense que el problema de la federación no fue tanto consolidar cada país, porque cada país estaba como claro cuáles eran las fronteras administrativas y sabían cuál era su sociedad. El problema fue crear ese poder federal, porque ¿quién iba a ser el poder federal? O sea, los estados, estamos diciendo acá de que iban a tener que obedecer a un estado mayor. Entonces, la pregunta era, ¿quién iba a asumir ese poder federal? Por lo que hemos venido viendo, espero que usted esté pensando en este momento que quien se estaba apuntando para ser el poder federal superior eran los guatemaltecos, ¿verdad? Porque ellos, ahí hemos dicho que estaba la mayor concentración de comerciantes. Obviamente, y por lo que hemos venido diciendo de la anexión a México y de cómo funcionaba la época colonial, ya los demás países de Centroamérica no querían a Guatemala. Entonces, ese fue uno de los problemas que se empieza a dar con la federación. Así, les traigo y les comparto el artículo 10, en donde nos reafirma lo que decíamos anteriormente. Y nos dice que cada uno de los estados que la componen, la federación, es libre e independiente en su gobierno y administración interior. Y les corresponde todo el poder por la Constitución no estuviera conferido a las autoridades federales. Igual, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el poder? Ahora sería una segunda pregunta. ¿Qué poder no le confiere a las autoridades federales? O sea, en decirles que las autoridades federales, ahí fue el fallo, porque nunca definieron quién iba a ser ni cuál iba a ser el rol que iba a tener. Porque dijeron, cada país va a tener poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahí no había problema. El problema fue que las autoridades federales también iban a tener un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero solo lo dijeron. No fueron más allá y no definieron específicamente cuáles iban a ser esos roles. Por otra parte, cuando empezaron a hacer lo que conocemos ahora como Asamblea Legislativa o incluso como el Parlacen, vino el tema de dividir a los diputados, o sea, cuántos diputados íbamos a tener. Y vean ustedes qué particular y qué curioso es este dato. Nos dice que el criterio de la representación proporcional iba a ser un diputado federal por cada 30,000 habitantes. Pero, oh sorpresa, Guatemala era quien iba a tener más diputados,
Por lo tanto, esto nos dice que Guatemala, solo con sus diputados, podía aprobar leyes, podía aprobar políticas que los demás países de Centroamérica tenían que obedecer. Ahora, El Salvador, vean ustedes, tenía 9 diputados. Entonces, El Salvador para aquel tiempo siempre continuó con su liderazgo de oposición, así como fue muy evidente su oposición en la anexión a México, también lo fue en el momento de la federación, porque ellos decían, ¿por qué vamos a dejar que los diputados guatemaltecos nos estén dominando con sus decisiones? De ahí que, tal como pasa ahora, empieza a cabildearse y a hacer alianzas entre en este caso no eran partidos políticos, sino que era entre los países. Y pues perfectamente, ¿verdad? Por poner un caso hipotético, El Salvador perfectamente podía buscar alianzas con Honduras y Nicaragua para vencer a los diputados guatemaltecos. Igual, los guatemaltecos también podían hacer sus negociaciones políticas y buscar establecer alianzas con estos países. Entonces, si ahora la situación, digamos, en la Asamblea Legislativa muchas veces se convierte complicada, imagínense cómo era en aquel tiempo. En el caso de Costa Rica, estos eran los que menos tenían voz y voto en la federación porque solo tenían 2 diputados. Costa Rica siempre fue un poco renuente a estar integrados en la Federación Centroamericana, ¿verdad? Eh, de hecho, hasta donde yo recuerdo, fueron los últimos que se agregaron a la federación porque ellos como tal no veían mayor beneficio. Entonces así funcionaba, digamos, el aspecto político de la federación en aquel tiempo. Nada fácil, nada fácil. Pero si el aspecto político era difícil, ahora veamos el aspecto financiero. O sea, también la federación tuvo que enfrentarse a cómo manejar las finanzas en aquel tiempo. Bien, vean este dato. No se asuste si ahorita hablamos de endeudamiento público, porque es algo que no es nuevo para Centroamérica. Eh, la Federación Federal, fíjense ustedes, nació endeudada. O sea, como Centroamérica, nacimos endeudados. Solo para el 15 de septiembre debíamos 3.138.451 pesos para la independencia. Avanza en el tiempo y se imaginará con el desastre que tuvimos con la anexión a México que esa deuda por todas las guerras y por todos los recursos que se malgastaron en aquel tiempo, esa deuda creció. Entonces, pues necesitábamos dinero y dinero que no era suficiente con los impuestos de aquel tiempo. De ahí que aparece las famosas deudas externas. La primera deuda externa que adquirimos como centroamericanos fue con Inglaterra, porque Inglaterra en aquel tiempo eran los que estaban mejor posicionados. Y gracias a la iniciativa de un señor de apellido Aycinena, ¿verdad? Recuerden que la familia Aycinena fue fundamental en la época de la independencia, la colonia misma y la anexión a México. Es así como gracias a Mariano Aycinena, a las gestiones de él con las casas de préstamo de Inglaterra, pues se logra que Inglaterra nos diera el dinero que necesitáramos. Tal como lo dice a mí. Vean ustedes como la familia Aycinena estaba muy bien posicionada a nivel internacional con el comercio. Entonces nos dice el ofrecimiento que se le hizo al Mariano Aycinena, el ofrecimiento que a mí se ha hecho de una casa respetable de Londres, los prestamistas, con quien me hallo íntimamente relacionado y que siendo la misma que ha verificado a otros de los estados libres de nuestra América, estará dispuesta a proporcionar los millones de pesos que el gobierno supremo de estas provincias disponga a solicitar. O sea, nosotros en aquel tiempo
teníamos, o Inglaterra aparentemente nos estaba dando un cheque en blanco diciéndonos que estaba dispuesta a proporcionar los millones de pesos que necesitaron. Ni lentos ni perezosos los diputados de aquel tiempo, pues dijeron sí. Y digamos como que la garantía que se dio fue las rentas em, de tabaco y digamos otros impuestos que había en aquel tiempo, como ya dijimos, la alcabala, que por ahí todavía se mantenía en algunos lugares, el aguardiente también, ¿verdad? Era uno de los donde teníamos más, y del añil, por supuesto. Bien, entonces el empréstito se hizo, o sea, pedimos prestados 7.142.857 pesos. Y ahí tenemos que fue garantizado con lo que ya les decía, las rentas de tabaco y de la alcabala marítima, que eran los impuestos que se pagaban por importación y exportación comercial. Curioso, y vean ustedes, y ustedes les pido que hagan la resta, nosotros pedimos y nos dieron 7 millones y bla, bla, bla. Pero a Centroamérica solo llegaron 328.316 pesos. La pregunta del millón es, ¿qué se hizo el dinero restante? ¿Verdad? Vean ustedes que la corrupción política, como que siempre en Centroamérica, nos ha marcado. Haga la resta de lo que se nos dio, porque este dinero se dio, y lo que llegó a Centroamérica. Y nosotros no dijimos, bueno, es que miren, a Centroamérica solo llegó este dinero. No, o sea, Londres fue muy claro en decir, nosotros le dimos esta cantidad de dinero. Entonces, eso es lo que nos tienen que pagar. Nosotros entonces pagamos 7 millones y todo ese dinero, pero solo ocupamos 328.000. Y para colmo de males, este dinero pues no fue invertido en proyectos de infraestructura, ni de mucho menos de fortalecimiento a la economía doméstica, sino que se ocupó en salarios y en el fortalecimiento del ejército de aquel tiempo. O sea, es de ponerse a pensar también en la administración pública, cómo se hacía en aquel tiempo. Vaya, y una vez rota la federación, fíjense, o sea, porque al final la federación se termina separando, cada quien agarra por su lado, pero una vez rota la federación, la deuda que adquirimos con Inglaterra fue dividida por cada uno de los 5 estados por más de un siglo. O sea, nosotros cuando nacimos como país, cada uno de los países de Centroamérica, nace con la obligación de pagar esa deuda, que fue totalmente improductiva. Y finalmente, como conclusión de este tema, decirles que el proyecto federal se llevó a cabo de manera libre de tutelas o condicionamientos externos. ¿Qué significa esto? Esto significa que en ese tiempo que la federación duró, pues es el único tiempo que Centroamérica realmente se puede decir que fue independiente, porque no hubo ningún país, ni del nuevo ni del antiguo mundo, como decíamos al inicio, que estuviera ordenando a los países centroamericanos qué hacer. Ni siquiera Estados Unidos, porque para Estados Unidos en aquel tiempo comentarles que nosotros no éramos importantes, es hasta después, cuando pues Centroamérica se vuelve importante estratégicamente para Estados Unidos, pero para el momento en que la federación se estaba desarrollando, pues Centroamérica sí se puede decir que era libre. Tal vez como una conclusión personal decirles de que este proyecto era muy bueno, muy buen proyecto, si nosotros como centroamericanos realmente nos hubiéramos unido y hubiéramos separado o superado, perdón, todas esas divisiones ideológicas que había, que no nos atrajo nada bueno para aquel tiempo ni para ahora. Decirles también que el proyecto era bueno,
siempre y cuando la administración de las finanzas hubiera sido con honradez y no hubiera sido mal invertido como fue en aquel tiempo, y mucho menos sin el robo que hubo. Entonces esto es lo que yo les quería compartir con el tema de la federación, ya digamos como un material o un insumo más para que usted pueda desarrollar su tarea. Gracias por su atención.